Bueno, tema 4, análisis estructural. Vamos a dividir el tema en 4 partes. Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de lo que es idealizar una estructura, vamos a plantear lo que son, vamos a ver pórticos hiperestáticos, una extensión de estructuras 1, y vamos a ver métodos simplificados y aproximaciones de idealización de una estructura en la edificación. Y este tema es fundamental, porque es en el tema en el que yo cojo y de las diagramas esos de barras que yo hacía en estructuras 1, yo paso de coger un edificio y plantearme, este edificio lo voy a simplificar a un problema de física determinado, en este caso estructuras 1 o estructuras 2, me da igual, o resistencia a materiales, y voy a ser capaz de dimensionar la estructura de un edificio con un problema de física. Pero para eso tengo que idealizar la estructura. Es decir, tengo que decir que esta barra, ¿veis este pilar de aquí? Este pilar de aquí no es más que una barra. Una barra es un elemento que tiene una de sus 2 dimensiones mucho más larga que las otras 2. La altura de este pilar es mucho más alta que el ancho y mucho más larga que el canto. Y esta barra la voy a idealizar como una barra, como un elemento, un segmento que tiene unas características, una inercia, un área, un armado, en el caso de estructuras 3. Bien, pues esa idealización de pensar que esto es una realidad y que lo voy a plasmar en un problema de física es lo que vamos a ver en este tema de aquí. Y es un tema muy sencillo, pero es fundamental. Si os fijáis, aquí tenéis un soberano edificio. Este edificio pues tiene al otro lado sus voladizos y sus historias, pero al final el que ha planteado la estructura de este edificio ha pensado que el problema lo podía resolver con este diagrama de barras, en donde esta barra vertical representa los pilares, este elemento horizontal o este elemento horizontal representa una jácena, y luego los elementos transversales son las viguetas. Este trozo de aquí, si os fijáis en planta, es este trozo de aquí. ¿Me explico? Aquí se ve la mitad del voladizo, que sería este de aquí. Se ven los pilares y luego se ven también las viguetas. Las viguetas son estas de aquí. Esto representa en 3 dimensiones extruida esta planta con sus diferentes alturas. Y el que ha idealizado la estructura dice, bueno, es que este tramo es igual que este, y es el simétrico de este y es el simétrico de este. Quiero decir que ha dicho, bueno, yo con que calcule este trozo de aquí, bueno, ha simplificado de alguna manera, me da igual si está bien o está mal, pero quiero que veáis el ejercicio que hay de ver esta planta a ver este modelo estructural. Y este modelo estructural pues tendrá su diagrama de cortantes, su diagrama de axiles, su diagrama de momentos flectores. Pues eso es lo que nosotros vamos a hacer en el ejercicio, en el tema de hoy, y que vamos a hacer en la práctica el próximo día de clase. Vamos a coger una vivienda y vamos a decir, bueno, pues esta vivienda la divido en tantas barras, que esta barra representa un pilar, esta otra barra representa una jácena, esta otra barra representa una vigueta de forjado, y cada una se va a llevar estas cargas. Pues eso es de lo que va este tema. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues yo predimensiono la estructura y analizo las cargas. A priori, no sé si la estructura que voy a necesitar es un pilar de HB200 o HB600. Por experiencia, pues voy a más o menos decir un predimensionado. Cojo el predimensionado y hago un análisis matricial de esta estructura, que es lo que hace, en nuestro caso, el WinEVA, o el CIPE, o cualquier software comercial o no comercial, o de elementos finitos, y calcula los desplazamientos y los esfuerzos, que es lo que hemos hecho a mano en estructuras 1. Es decir, plantear el cálculo de desplazamientos y de esfuerzos es lo que hemos hecho a mano en estructuras 1. Y comprobamos si las tensiones son menores de lo que aguanta el material, por lo tanto que no rompe, y comprobamos que las deformaciones son menores de las que puede soportar una estructura, o para que deje de ser útil. Os comento, si yo, por ejemplo, esta viga que tenéis aquí arriba se deforma demasiado, el tabique que está justo encima de ella, que es igual que el que soporta esta pizarra, no soportará esas deformaciones y saldrá una estupenda fisura en forma de arco, porque este volumen de muros se habrá asentado. Y esa estructura
no romperá, pero dejará de ser útil para lo que fue proyectada, que es para tener unos tabiques que separen esta aula de la siguiente. Porque claro, si yo estoy dando una clase y tengo aquí una fisura que puedo saludar a los del aula de al lado, también me están escuchando la clase de estructuras y a lo mejor ellos estudian filología y no les interesa. Y esa estructura ha dejado de ser útil para lo que fue proyectada. ¿Me explico? Entonces tenemos dos cuestiones, que una es el estado límite último, lo veréis en el tema 2, que es que la estructura funcione sin que colapse, y el estado límite de servicio, que también lo veréis en el tema 2, que es que la estructura funcione para lo que fue proyectada, que no significa que colapse, pero puede pasar que deje de funcionar para lo que fue proyectada, por motivos varios, porque vibra mucho, porque fisura y da sensación de inseguridad, porque tiene muchas deformaciones y da sensación de inseguridad o rompe elementos constructivos por esas deformaciones, etc. Bueno, pues se hace el cálculo y se dice, bueno, ¿es válido o no es válido? ¿Funciona? ¿Aguanta el estado límite último en donde no se rompe o se colapsa el edificio parcial o totalmente? Sí, no. ¿Aguanta las deformaciones que están planteadas como máximas? Sí, no. Si es que no, se cambian las dimensiones de las secciones y se vuelve a arrancar las cargas. Obviamente solo cambian los pesos propios, pero cambia muy poquito, pero se vuelve a hacer el proceso y se vuelve a calcular. ¿Funciona con los requerimientos planteados inicialmente? Sí, no. Bueno, pues si funciona, pues se hace ya el diseño final. Entonces, como veis, es un análisis iterativo. Yo, a priori, no doy a la primera, digo, bueno, pues aquí va a haber un pilar de tanto por tanto con este armado y va a funcionar. No lo sé. A priori, pues hago un primer cálculo, me funciona o no me funciona, evalúo si cumple con todo, bueno, pues para adelante. Si cumple sobradamente con todo, a lo mejor voy para atrás. Es que a lo mejor aquí hay un sí y digo, bueno, es que a lo mejor me he pasado, porque resulta que el pilar estaba trabajando un 20% de lo que puedo aguantar. Voy a intentar bajar el pilar para no generar un sobrecoste. Entonces, este diagrama está simplificado, pero que os hagáis una idea de cómo funciona esto. Sobre la idealización de la estructura. La geometría de la estructura, las condiciones de apoyo y las acciones deben idealizarse mediante modelos que reproduzcan adecuadamente el comportamiento estructural dominante. Bien. Por ejemplo, los apoyos. Si esto va a parar una zapata, si esta estructura que he comentado antes de la hidratación va a parar una zapata, pues resulta que esta zapata yo la modelizaré como un empotramiento en el elemento. Si resulta que aquí tengo un asentamiento, porque este terreno es peor que este, pues modelizaré un resorte que me modele el terreno o que ahí ha habido un asentamiento, porque ese asentamiento también me generará esfuerzos sobrevenidos en la estructura. ¿Qué tipos de modelos puedo tener? Unidimensionales, funcionamiento en una dirección como vigas, pilares forjados unidireccionales, pórticos, arcos, en donde tengo tensión normal en una dirección. Bidimensionales, estructuras con comportamiento en dos dimensiones a flexión, como placas, láminas, en donde tengo tensiones normales en dos direcciones. Y tridimensionales, las tensiones normales no predominan en ninguna dirección determinada, son nudos, zonas próximas a huecos, elementos con torsiones muy importantes, etc. Nosotros en general vamos a intentar simplificarlo todo a un plano, pero que sepáis que no tiene por qué ser así. Existen muchos programas de ordenador a tener en cuenta y es imprescindible conocer qué hace el programa, comprobar el equilibrio, comprobar el equilibrio y las reacciones hasta tener suficiente experiencia en el cálculo de estructuras con el programa en cuestión y revisar los armados. Este programa pues sirve para un análisis de barras. Este programa sirve para un análisis del pandeo del alma por compresión. Y este programa sirve para análisis de un edificio histórico donde vaya a trabajar fundamentalmente por compresión todos los elementos. Cada programa sirve para una cosa determinada. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, nosotros vamos a utilizar programas que sirvan para lo que estamos planteando. Se lleva a cabo una discretización de la estructura para obtener los esfuerzos de las vigas, soportes y los esfuerzos en las cimentaciones. ¿Qué es la discretización? Bueno, pues discretizar significa partir. Yo tengo un problema continuo y entonces cuando digo discretizar es que voy a analizar un número discreto, es decir, finito, de elementos. ¿De acuerdo? Entonces yo esta estructura la discretizo y la idealizo en número de barras, un número finito de barras,
que van a simplificar o representar el comportamiento de mi estructura. Por eso, durante estructuras 1 habéis estado machacando barras para arriba, barras para abajo, porque en general, sobre todo con estructuras metálicas, podemos dimensionar estructuras con esa teoría de barras que habéis tratado tanto en estructuras 1. La directriz de las vigas y los soportes, y los pilares, pasan por su centro de gravedad de las secciones brutas. Es decir, si yo tengo un perfil, por eso también hemos tratado tanto las secciones, los centros de gravedad, porque si yo tengo un pilar con una sección como esta, simétrico en los dos ejes, sé que su centro de gravedad está aquí. Luego la barra que yo voy a modelizar en un modelo en el plano en 3 dimensiones, voy a poner su eje en su centro de gravedad. Ese pilar no voy a utilizar como referencia de la barra esta arista con este berenjeno, no, voy a utilizar el centro de gravedad del pilar que está justo en el centro de la sección, y eso es lo que me va a utilizar mi barra, y cuando se encuentra la jácena va a ser el eje del centro de gravedad de este pilar con el eje del centro de gravedad de esta jácena que tenéis aquí arriba, y entonces con todo ello se generará un modelo estructural y realizaremos un cálculo elástico lineal. Es decir, vamos a hacer un cálculo para evaluar los esfuerzos en donde vamos a suponer que los materiales se comportan de forma elástica lineal, que eso no tiene por qué ser así en la realidad, pero es una simplificación lo suficientemente buena como para que nos permita, como ingenieros, como graduados de edificación, asegurar que esa estructura va a soportar unos esfuerzos de ese calibre o similares y por lo tanto vamos a poder evaluar qué esfuerzos va a tener que aguantar cada una de las barras con un análisis elástico lineal. Es cierto que para estructuras más complejas se pueden hacer el análisis de segundo orden, en donde se tenga en cuenta la plasticidad de los materiales o la no linealidad de las secciones, etc. Pero no es nuestro caso. Nosotros vamos a utilizar el análisis elástico lineal, que es lo que hemos hecho en estructuras 1. Las acciones verticales se quedarán repartidas en las vigas, teniendo en cuenta el ancho tributario de cada viga, y esto es lo que vamos a aplicar en la próxima clase. Es decir, si yo tengo un muro aquí y un muro aquí, y tengo vigas que van de aquí a aquí, de muro a muro, y sobre las vigas pues hay bovedillas de hormigón o lo que sea, o bovedillas de cerámicas o lo que sea, lo que voy a plantear que se lleva a esta viga es, voy a coger la distancia media entre dos vigas y la distancia media entre estas dos vigas, y voy a decir que esta viga se lleva todo ese área de ahí. Todo ese área ahí es el peso del forjado, la sobrecarga que acabamos de decir de 2 kN metro cuadrado, pues toda esta área se va a ir a parar a esta viga. Yo voy a modelizar esta viga como biapoyada aquí y la voy a simplificar a este problema que hemos hecho ya en estructuras 1. Pero para eso necesito el ejercicio de idealización que supone que toda esta área carga sobre este elemento de aquí. Porque estoy suponiendo en realidad que la sección del forjado es una cosa así, con una bovedilla aquí, y la bovedilla apoya la mitad del peso en esta viga y la otra mitad del peso en esta viga, y me sucede lo mismo en el otro lado. Luego, todo este volumen de aquí, que es en planta lo que he dibujado ahí, va a parar a esta vigueta, y toda la sobrecarga que viene aquí arriba va a parar, o sea, si monto una fiesta y la gente está sobre esta zona de la vigueta, pues va a parar a esa viga. ¿Me explico? Y esto lo vamos a hacer de forma práctica en la clase que viene. Luego hay que tener bien claro qué estoy haciendo. Una carga superficial, yo que sé, de 2 kN metro cuadrado. ¿Qué parte de la carga superficial se llega a esta viga? Pues si la distancia entre vigas es 0,7 metros, pues a esta viga le va a llevar por cada metro lineal 0,7 metros cuadrados por metro lineal de viga, multiplicado por 2 kN metro cuadrado, se lleva de sobrecarga 1,4 kN metro lineal. Este metro cuadrado con este metro cuadrado se va, y lo que está diciendo este 0,7 metros cuadrados por metro lineal es que aquí tengo 0,7 por un metro que se van a parar a un metro lineal de viga. 0,7 metros cuadrados por metro lineal de viga. Y esto, señores, que algunos estáis atendiendo y otros no, esto en el examen la gente lo falla. Y si fallas esto en el examen, y ya me da igual ya si un alumno quiere aprender o no, si fallas esto en el examen tienes todo el examen mal.
Porque la has fastidiado en lo básico. ¿Qué carga va a parar a la viga? ¿Me explico? Lo vamos a practicar y lo vamos a utilizar, pero que sepáis que esto es fundamental. Las acciones horizontales generalmente se aplicarán en los nudos de viento o sismo. Veis que aquí hay unos vectores horizontales en negro que se aplican sobre los nudos. Se pueden aplicar sobre el paramento si el paramento también es resistente a flexión y, bueno, y a cortante, y se pueden aplicar sobre el paramento o sobre los nudos. Nosotros en general lo aplicaremos sobre los nudos. Y luego se sacan unos esfuerzos, como el pórtico de estructuras 1 que habéis hecho recientemente, los que tuvisteis que ir al examen de recuperación, pues se sacan unos momentos flectores y luego se evalúa si esos momentos flectores, esos axiles y esos cortantes, la barra determinada los aguanta o no los aguanta. Si os fijáis, en el caso de estructuras 1 lo que sucedía es que solo teníais una hipótesis, que era una carga horizontal en un punto, una carga repartida. En general vamos a tener que contemplar todas las hipótesis, es decir, que haya sobrecarga, que haya viento, las combinaciones de estas hipótesis simples, etc. Y si os fijáis, este diagrama no es un diagrama, sino que es la envolvente de un diagrama. Tengo la cara inferior y la cara superior de ese diagrama. ¿Por qué? Porque esos dos diagramas están contemplando toda la variabilidad que supone todos los posibles casos o hipótesis combinadas que puede tener una estructura. Y voy a tener en cuenta todo eso y luego dimensionar el elemento. Saco los esfuerzos. En pórticos hiperestáticos, bueno, pues no habéis entrado mucho en hiperestatismo más que en barras, pero un elemento empotrado articulado es lo mismo que un elemento empotrado libre más estas reacciones. Se pueden sumar por el principio de superposición, dos estructuras hiperestáticas, hay dos estructuras isostáticas para formar una hiperestática. Básicamente que sepáis que de lo que habéis hecho en estructuras 1 se puede sacar una estructura hiperestática. Y con vigas hiperestáticas pasa exactamente lo mismo. Puedo plantear una viga isostática y ponerle una carga puntual en medio y emular una estructura hiperestática. Nosotros en general para esto hemos utilizado el teorema de los dos momentos y de los tres momentos, pero bueno, también los utilizaremos en estructuras 2. Y luego, una vez he sacado los esfuerzos, digo, bueno, tengo que aguantar un momento en A, un momento en B y un momento en C que valen esto, y tengo estos perfiles. Con el perfil HB160 tengo estos momentos, tengo estas deformaciones, con el perfil HB300 tengo estos momentos y estas deformaciones, y con el HB600 esos momentos y esas deformaciones. ¿Cuál de los tres me cumple con normativa? ¿Cuál de los tres aguanta o no aguanta? Pues eso es, de las diapositivas que hemos visto, la parte del proceso en la que estoy. Esto lo hemos visto en el tema anterior, ¿verdad? No, estoy aquí. Aquí ya he calculado los esfuerzos y las deformaciones y compruebo si aguanto esos esfuerzos, o la estructura aguanta esos esfuerzos y las deformaciones están cumpliendo con lo establecido en la norma. Diferencia entre métodos aproximados y métodos simplificados. Entendemos por método simplificado al que conduce a una solución sensiblemente igual a la teórica. Y entendemos como método aproximado al que conduce a una solución diferente de la teórica, pero también válida. ¿Vale? Nosotros simplificamos la estructura y hacemos un diagrama de barras. Y luego, además, si no tenemos la capacidad de cálculo tan potente como para resolver ese problema, hacemos simplificaciones. En el siglo XIX, el mejor ingeniero no era el que idealizaba la estructura perfectamente, sino era el que era capaz de simplificarla, porque os podéis imaginar, calcular la estructura de la Torre Eiffel en su momento, el señor Eiffel no solo era buena en estructuras, sino era bueno simplificando cómo se comportaban esas estructuras, porque si no, o simplificando el modelo, porque no era capaz de meter en un programa de ordenador todas las estructuras de barras toda la estructura de barras de la Torre Eiffel como podríamos hacer ahora, no. El señor Eiffel era capaz de simplificar. Y aquí, esta es una frase del profesor José Calavera, que fue catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y director del INTEMAC durante muchos años. Y en determinadas ocasiones resulta muy práctico conocer métodos aproximados para la obtención de esfuerzos en estructuras para llevar a cabo la comprobación de estas. Nosotros vamos a simplificar y lo vamos a ver el próximo día, pero lo vamos a hacer en base a simplificaciones que sean lo suficientemente correctas. Lo anteriormente expuesto justifica que la aplicación de métodos simplificados y métodos aproximados para determinar el comportamiento estructural de un edificio
siendo teóricamente incorrectos, sean suficientes y conduzcan a resultados satisfactorios. Si además nuestro objetivo no es el cálculo y diseño de una estructura, sino el control, como puede ser en muchos de vuestros casos cuando lleguéis a una obra y queréis controlar si esa estructura anda más o menos bien, o si hay una modificación en obra, si esa modificación está más o menos bien planteada, la utilización de estos métodos es fundamental, porque estoy en obra y no me voy a pasar, no me voy a ir a casa o al despacho a meter el modelo en un ordenador, sino que quiero hacer 4 números y ver si eso más o menos está bien. El objetivo de las comprobaciones de cálculo que se lleva a cabo durante el control de proyecto de una estructura no tienen como fin el determinar el valor exacto de los coeficientes parciales de seguridad, sino de ver si estos se encuentran dentro de un rango esperable. Si tiene que aguantar 100 y me sale el número gordo que aguanta 97, bueno, pues ya me va bien. El problema es si tiene que aguantar 100 y el número gordo me sale que aguanta 50, pues aquí ya me preocupo, porque si mi número gordo está bien hecho, resulta que cuando desapuntale el operario se le va a ir la estructura encima, a lo mejor. La experiencia existente en los casos de patología en las que ha existido el colapso de un elemento estructural y su origen estaba en un error de cálculo, indica que en casi todos los casos un simple número gordo era suficiente para detectar el error. Y esto es un poco a lo que además aspiramos en esta asignatura. Las estructuras de edificación proyectadas con forjados unidireccionales son las más frecuentes en muchas zonas. En general, la comprobación de esta tipología estructural puede llevarse a cabo mediante métodos muy simplificados. Veremos cómo tener esfuerzos en vigas principales, en soportes y en cimentación. Y esto es lo que es fundamental de la clase de hoy. Cuando yo tengo una planta, imaginaos una planta de un edificio, esto es la planta de la estructura de un edificio con un forjado unidireccional. Aquí están las jácenas, que son planas. Tengo una jácena de 75, siempre se pone primero la base y luego el canto, 75 por 27. Estas jácenas son planas porque va muy bien para encofrar. Siempre el encofrar el descuelgue de la jácena es bastante caro y últimamente entre comillas, últimamente bastante amplio, se tiende a que en forjados unidireccionales, si se puede, se vaya con jácenas planas que no descuelguen. De tal forma que el forjado forme una pastilla con un paquete con canto constante, porque eso es mucho más barato que tener descuelgues en las jácenas. Bien, pues este forjado, como veis, tiene unas jácenas planas que se encuentran con pilares. Por lo tanto, aquí tengo un pórtico de 2 vanos, aquí tengo un pórtico de 1 vano, aquí tengo un pórtico de 2 vanos, aquí otro de 2 vanos y aquí otro de 2 vanos. Y aquí tengo un hueco, probablemente para el núcleo de comunicación en vertical, escaleras, ascensores, etc. Y los forjados se van apoyando en estas jácenas de aquí. Y como veo que hay negativos, esos forjados tienen continuidad, es decir, aquí hay momento negativo. Yo podría plantear, borro un momento, esta estructura. ¿Cómo se comporta esta estructura? Bueno, pues tengo, así como las estructuras se construyen de abajo a arriba, se calculan de arriba a abajo. Y explico el porqué. Tengo esta estructura con una viga aquí, otra viga aquí, otra viga aquí, otra viga aquí y otra viga aquí. Y aquí tengo un hueco. Y yo me planteo el comportamiento de, por ejemplo, esta vigueta de aquí. Esta vigueta de aquí tiene una vigueta vecina a la izquierda y otra vigueta vecina a la derecha. Por lo tanto, el área tributaria que se lleva esta vigueta es esta de aquí, de mitad a mitad. ¿De acuerdo? Bien, esta vigueta tiene unas cargas determinadas. Entonces yo la puedo modelizar como que tiene un apoyo aquí, un apoyo aquí, un apoyo aquí, un apoyo aquí, un apoyo aquí. Si esto lo cojo y lo giro, resulta que esta viga al final es una viga de 1, 2, 3, 4 vanos, en donde el primero es un poco más corto, el tercero es el más largo y tiene una carga uniforme. Esa carga uniforme es lo que supone el peso propio de esta banda de aquí naranja, lo que supone las sobrecargas de esta banda naranja, y esta viga, con el teorema de los 2 y los 3 momentos, bueno, en este caso solo el de los 3 momentos, yo sé que tendrá un diagrama de momentos similar a este de aquí. Este momento negativo lo aguantará, ya lo veis en estructuras 3, un armado negativo que se dispone aquí. El armado negativo es porque, ahora imaginaos que esta es la viga de hormigón, el forjado de hormigón que se aguanta en estas vigas. Aquí tengo una viga embebida, aquí tengo otra viga embebida, aquí tengo otra viga embebida, y aquí tengo otra viga y aquí tengo otra viga. ¿Qué va a suceder?
que esto se va a deformar, como bien sabéis, así, como os ha explicado el profesor Santa Marta y un servidor en estructuras 1, se deforma así. Y voy a tener tracciones en la cara exterior y compresiones en la... Bueno, voy a tener tracciones y compresiones dependiendo de dónde esté. Las tracciones las voy a hacer en azul y las compresiones no las voy a poner. Entonces, como el hormigón funciona muy bien a compresión, perfecto, ahí no pongo a 0, pero donde funciona a tracción voy a tener que poner a 0. Entonces, voy a tener que poner a 0 aquí a positivo y aquí a negativo. Si os fijáis, este negativo coincide con este momento negativo, este negativo con este momento negativo, este negativo con este momento negativo, y este negativo es por si se produce un pequeño momento negativo de empotramiento aquí. Y las viguetas que vienen de fábrica ya vienen con un armado positivo en toda la cara. Esto es de estructuras 3, pero me sirve para explicar que voy a tener este diagrama de momentos y voy a tener este comportamiento. Y lo que estoy haciendo es idealizar la estructura como ese elemento de ahí. Bien. Hasta aquí no he explicado nada más que cuestiones obvias, pero que son fundamentales para entender cómo funciona la estructura. Pero sí que es importante, pero además es importante que os acordéis de cómo sería un diagrama de cortantes de esto. Un diagrama de cortantes de esto haría una cosa así. Y como os he explicado bastantes veces en clase de estructuras 1, por ejemplo, si cojo este vano de aquí, este primer vano, ¿qué sucede? Que tengo... Si estuviese biarticulada, no tuviese continuidad, se comportaría así. Pero como tiene continuidad, tengo un momento negativo en la izquierda. En mi izquierda, vuestra derecha. ¿Y eso qué significa en el diagrama de cortantes? Cuanto más momento negativo tengo en el diagrama en uno de los extremos, más cortante tengo en uno de los extremos. Hasta el punto que podría tener un momento negativo que fuese el de voladizo y que se aguantase todo en la izquierda. ¿Os acordáis de este ejemplo? Porque lo he puesto varias veces. ¿Eso qué significa? Que este valor en valor absoluto de aquí es mucho menor que este valor en valor absoluto de aquí, porque tengo este diagrama de momentos, porque tengo continuidad. Entonces, a la hora de idealizar esta estructura, puedo evaluar cuál es la reacción que tengo aquí y, por lo tanto, esta reacción será la carga que se vaya a la jáfena, porque esto es lo que aguanta la jáfena por la distancia que tiene de vigueta, o puedo simplificarlo y decir, bueno, este cortante normalmente es 0,4 de Q por L. 0,4 es el 40% de la carga de esta carga de aquí, si esto es Q y esto es L, este cortante es 0,4 Q por L. Como puede pasar que esto por alguna cuestión se articule, aquí por seguridad voy a poner 0,5 Q por L. La mitad de la carga, como mínimo, se la lleva este lado. Este cortante de aquí, y lo he dibujado muy mal y muy pequeño, me sabe mal, borro y lo vuelvo a dibujar en grande, el diagrama de cortantes de una viga continua. Si arranco, este diagrama está muy descentrado. Aquí se lleva el 40%, que por seguridad lo paso al 50%, y aquí se lleva el 60% de este vano. Y aquí, en el siguiente, ya los dos tienen continuidad. Si os fijáis en el diagrama de momentos que he dibujado antes, este vano, que estoy subrayando, tiene continuidad por la izquierda y por la derecha. Luego, el diagrama de cortantes será bastante simétrico. El 50% de la carga se irá a un lado y el 50% de la carga será al otro lado. ¿Con esto qué quiero decir al final? Que al final, que cuando evalúe los pórticos, en vez de hacer el cálculo precisísimo de cortantes de estas viguetas, porque además pensad que tendré esta vigueta que es más corta, esta otra vigueta que es más corta. Para no tener que hacer el análisis de cada una de las viguetas, lo que voy a hacer es, ojo, voy a simplificar. Voy a simplificar por el lado de la seguridad, pero voy a simplificar. Y voy a decir que toda esta zona, el 50% de este forjado, o sea, desde aquí hasta aquí, cojo la mitad y esto carga aquí. Como igual que he hecho con la vigueta, pues con la jáfena. ¿De acuerdo? Pero alguien va a decir, bueno, pues estás haciendo lo mismo. No exactamente, porque cuando evalúe esta viga de aquí, voy a coger un 60% de este lado y un 50% de este lado. ¿Por qué? Porque yo sé que mi diagrama de cortantes se desvía.
Esto es una simplificación, porque me sé la teoría que hay detrás y estoy diciendo que a este lado me llevo un 50% de esta viga y de este lado me llevo un 60% de lo que carga esta viga de aquí. De tal forma que, si os fijáis, esto es lo que está diciendo este lado. Este eje se va a llevar un 50% de esta banda de aquí, este eje de aquí se va a llevar un 60% del primer vano y un 50% del segundo, luego todos los que tengan continuidad por los dos lados, 50-50, aquí va a haber, esta viga de aquí se va a llevar un 50% de este forjado, un 60% de este forjado, y esta viga de aquí se va a llevar un 50% de este forjado. Y alguien me puede decir, pero es que te estás llevando más carga de la que realmente hay. Claro, es una simplificación y voy por el lado de la seguridad. ¿Me explico? Y aparte, además de tener en cuenta eso, que esto lo haremos de forma numérica el próximo día, voy a tener en cuenta el peso de la fachada. Esta jácena se va a llevar el peso de la mitad de este forjado de aquí, que va de este eje a este eje, más la fachada de aquí. Este se va a llevar un 60% por un lado y un 50% por el otro. Este se va a llevar un 50 y un 50. Y además, en los extremos, si aquí viene una fachada, pues voy a plantear la fachada como va una carga puntual aquí a este pilar de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando plantee el pórtico, voy a tener que simplificar las cargas, como he hecho en la primera vigueta de todas, que he dicho, bueno, de vigueta a vigueta, cojo los interejes y el área tributaria, de tributar, que me pertenece, el área que está más cerca de la vigueta, más cerca de esta vigueta que de ninguna otra, es la que tributa a esta vigueta. Pues ese es el modelo que estoy haciendo y estoy planteando que una estructura real la voy a simplificar a un sistema de alambres y voy a plantear que esos alambres tienen unas características determinadas y unas inercias y áreas determinadas y unas cargas determinadas. ¿Alguna duda hasta aquí? Este ejercicio es fundamental y lo vamos a hacer en la clase que viene sobre una vivienda convencional. El CTE permite reducir las cargas en elementos horizontales de elevada área tributaria. Bueno, cuando tienes muchas plantas y un elemento pues aguanta unos 25 metros cuadrados de superficie, pues prevé que eso en realidad no esté siempre cargado y entonces hay un coeficiente de reducción de sobrecargas que para elementos que aguantan 25 metros cuadrados puede ser 0,9, para elementos que aguantan 50 metros cuadrados puede ser 0,8 y para elementos que aguantan 100 metros cuadrados puede ser 0,7. Esto en estructuras normales no suele suceder. En estructuras como esta, de este aula, bastante más amplias, puede ser que ese pilar aguante más de 25 metros cuadrados por planta y se puede aplicar este factor reductor. En nuestra vivienda no se va a aplicar este factor reductor, en nuestro ejemplo de vivienda que vamos a hacer el próximo día en clase. Y una cosa os digo, si no lo tienes en cuenta estás por el lado de la seguridad, por lo que hay gente que no lo tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto al diagrama de momentos, también se pueden hacer simplificaciones. ¿Y para qué sirven estas simplificaciones? Estoy en obra y digo, bueno, esta viga más o menos, ¿qué momento flector se va a llevar? Vale, pues fijaos, esto es momento negativo en el apoyo exterior, momento positivo en el vano y momento negativo en el apoyo interior. Bien, pues puedo plantearme lo siguiente, una viga perteneciente a un pórtico podría llegar a simplificar de la siguiente manera. En esta asignatura, este es el régimen de simplificación. Nosotros no vamos a simplificar esto porque vamos a utilizar un software de cálculo para calcular los esfuerzos que se lleva, pero sí que podemos valorar si esos esfuerzos están bien o están mal con esta simplificación. Quiero decir, imaginaos un pórtico muy sencillito como este. Me planteo cuál es el diagrama de momentos flectores de esta viga. Bueno, el diagrama de momentos flectores de esta viga hará así, aproximadamente. Aquí tendré un salto, aquí tendré otro salto y aquí. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, porcentaje de M0. M0, para que nos hagamos una idea, es el momento isostático. QL cuadrado partido por 8. Esto es M0. Como si no hubiese continuidad de ningún tipo. Y decimos que de este M0, pues a negativo en un vano interior es 35, 65, 65. Es decir, esto es un 35% de M0
Esto es un 65% de M0 y esto es un 65% de M0. Esto más o menos en una viga con continuidad en ambos lados se cumple. Y si miro una viga bien potrada, también es una buena simplificación, en donde esto es QL cuadrado partido por 12 y esto es QL cuadrado partido por 24. Esto es un 66% del momento isostático y esto es un 33,3% del momento isostático. Luego esta aproximación viene más o menos a cumplir lo que me dice la lógica. En un vano exterior me dice, bueno, es diferente. Me dice, aquí tengo un 70% del momento isostático, aquí tengo un 35% del momento isostático y aquí tengo un, 45 y 40%. Bien, si miro una estructura, si compruebo en estructuras 1, miro el ejercicio correspondiente de una estructura empotrada articulada, me doy cuenta que el diagrama de momentos hace QL cuadrado partido por 8 a negativo aquí, con un menos, estos menos se me han olvidado, y QL cuadrado partido por 16 aquí. Bueno, no es exactamente que el 100% esté aquí y el 50% esté aquí, pero se aproxima. ¿Por qué? Pues porque es otro tipo de aproximación, pero bueno, en cualquier caso, y porque además aquí hay cierta rigidez porque aquí hay un pilar, y bueno, entonces eso redistribuye el diagrama de momentos. Pero veis que esta aproximación me permite saber si cuando yo meto esto en un software de análisis matricial de barras o en un software de elementos finitos, me da igual, ver si más o menos estoy por el buen camino o estoy por el mal camino. Incluso me permite hacer un número gordo del momento flector y por tanto de la viga que voy a tener que poner ahí. ¿Me explico? Y esa tabla de ahí, sin este dibujo de aquí, no se entiende. Entiendo que ninguno de vosotros toma nota, porque claro, como tomaréis nota en casa viendo el vídeo, perfecto. Pero que sepáis que este diagrama de aquí se entiende mediante este dibujo de aquí. Luego, pensad que este 40% debe ser resistido por este pilar de aquí. Es decir, este salto será igual a este salto de momentos entre estos dos pilares. Luego, también me permite dimensionar un poco el momento flector que se va a llevar a un pilar. Este salto de aquí, este momento de desequilibrio es el momento de desequilibrio que se llevan entre los dos pilares. Y si se lo llevan los dos por iguales, pues se llevan un 20% del momento isostático de la viga concomitante en ese punto. Dime. El vano de la izquierda también sería un vano exterior. Pero... Claro, es un vano exterior simétrico. Esto es 70, no lo he dicho porque suponía que la simetría más o menos la teníamos clara. 45 y 40. No he querido ser hiriente, ¿eh? pero es una pregunta totalmente pertinente y muy acertada. En pilares metálicos los momentos extremos pueden considerarse más pequeños, por lo que crecería el momento positivo y depende mucho de la rigidez Haazen-Pilar. Es decir, este momento puede ser más bajo, por lo tanto este crecer, que es lo que os he dicho aquí, que esto sería casi el 100% y esto el 50%. ¿Me explico? Del momento isostático. ¿Esfuerzos cortantes en vigas? Pues lo que hemos visto anteriormente. Esto en formulación viene a ser lo que os he comentado antes. El cortante, por un lado, en vanos interiores es el 50% de la carga por la luz de la viga. En un soporte exterior es un 50%, aunque sería un 40%, pero simplificamos por el lado de la seguridad. Y en un soporte interior es el 60%. Es ese 0,5, 0,6 y 0,5 que hemos hablado antes, que se veía en la gráfica y que he dibujado aquí en un diagrama de cortantes previamente, donde L es la longitud del vano en cuestión. ¿Veis? Si luego analizo también en estas jácenas, vuelve a suceder lo mismo. En estas jácenas de aquí, este extremo de aquí, este pilar se va a llevar un 50% de lo que se lleva esta jácena de aquí, este pilar se llevará un 60% de esta viga de aquí, un 60% de esta viga de aquí, y este pilar se llevará un 50% de esta viga de aquí. Vuelve a repetirse ese esquema en donde este es un vano exterior, este es un vano exterior y por lo tanto tengo esos 50 y 60%, tengo que saber cómo aplicarlos. ¿Se ha entendido esto? Porque esto el próximo día lo aplicaremos. Vale. Los axiles y los momentos a los que está sometido un pilar, bueno,
El axil es relativamente sencillo porque es el área tributaria que hemos sacado ahora. Si yo sé, o sea, fijaos que he ido de arriba abajo, hipotéticamente el forjado se apoya sobre las jácenas, he distribuido las cargas que van al forjado a las jácenas y luego las cargas que van a las jácenas a los pilares. Luego sé la carga que se lleva a un pilar, aproximadamente. ¿Me explico? Y con eso hago un descenso de cargas y puedo saber incluso la carga de forma con una muy buena aproximación que se lleva a una cimentación, haciendo un descenso de cargas en base a estas premisas que hemos planteado. Luego puedo saber el axil por planta que se va llevando del pilar y el axil final que se lleva en la cimentación. El momento es más complicado. En general, para pórticos interiores se considera que por cada lado la mitad de la distancia de pórtico, entre pórticos, y para pórticos interiores contiguos a un pórtico exterior se considera un 60% del recuadro exterior. Esto es lo que hemos explicado hasta ahora, y para pórticos exteriores se toma el 50% de la distancia entre el pórtico y el pórtico adyacente. Bueno, se puede reducir la carga en elementos verticales también por número de plantas. Es la otra parte de la tabla que os he comentado antes. En nuestro caso no sucederá, en nuestro caso práctico no sucederá, y además si no lo tienes en cuenta estás por el lado de la seguridad. Pero bueno, se puede reducir hasta un 20%, perdón, la sobrecarga. Solo la sobrecarga, el peso propio obviamente no, el peso propio va a estar ahí. ¿De acuerdo? Estas son las sobrecargas que hemos dicho antes de 2 kN metro cuadrado, si es vivienda, 3 kN si es el pasillo de una vivienda, etc. ¿Cómo consideramos el momento de un pilar? Bueno, esto es una aproximación. Entonces esto es una primera, entre comillas, pedrada. Para un pilar extremo podemos considerar el momento de cálculo como 1,6 veces el axil característico por la luz de la viga continua partido por 20. Es decir, el axil que viene aquí, que lo hemos sacado hace un momento, porque sabemos qué carga viene de aquí y qué carga viene de aquí, por lo tanto sabemos qué axil tiene este pilar a esta altura, pues lo único que hacemos es darle una excentricidad que vale L partido por 20. Entonces el axil, en vez de tener un axil N, va a tener un axil N y un momento que valga N por E, donde la excentricidad es la luz de la viga adyacente, la luz de esta viga, partido por 20. Es un primer extremo. Luego, para pilares interiores, como primera suposición, suponemos un momento compensado entre la izquierda y la derecha. Veis que la diferencia entre momentos, entre este momento de aquí y este momento de aquí, es muy pequeña. ¿De acuerdo? Un pilar que tiene una jácena que le viene por un lado y le intenta girar hacia un lado y la otra jácena por el otro y le intenta girar hacia el otro y las jácenas son relativamente parecidas, pues ese pilar se queda relativamente recto. Eso significa que sus giros son nulos porque los momentos aplicados son nulos. Es una primera aproximación. Obviamente no es la mejor del mundo, ya os lo digo ahora, pero para hacernos una idea general, sí que los momentos en los pilares centrales son de un rango muy inferior al rango de los momentos en los pilares extremos, que tienen solo una jácena que le viene de un lado y claro, esos sí que tienen un momento. ¿De acuerdo? Hago un poco el tonto con las cargas, pero creo que se entiende gráficamente o mímicamente lo que estoy tratando de transmitir en palabras. Por último, el esfuerzo axil que llega a la cimentación se determinará directamente a partir del área tributaria de cada planta del edificio. Yo calculo el área tributaria de una planta, calculo la carga por metro cuadrado y luego sumo el peso propio del pilar, que también suele ser importante para determinados pilares, y a partir de ahí sé la carga que va a parar a una cimentación. Y ese es un número que se suele hacer mucho en estructuras, es decir, hay veces que te dicen, bueno, pero esta zapata más o menos ¿cuánto va a tener? Bueno, pues antes incluso de dimensionar todo el edificio, sabes más o menos las dimensiones de la zapata porque sabes la tensión de comportamiento del terreno, sabes la carga que le llega, divides la carga que le lleva entre la tensión que puede soportar el terreno y te sale una superficie. Si la zapata es cuadrada, haces la raíz cuadrada de esa superficie y te sale un lado. Y te sale, es la dimensión en planta de esa zapata. La designación de las tributarias será la misma que para la determinación de esfuerzos de los pilares, por porcentajes. Además, podrá aplicarse el mismo modo de la reducción de sobrecargas establecido en el Código Técnico de Edificación. El momento flector se considera como la mitad del que se solicita el extremo superior del pilar. Estamos en que el último pilar de abajo tiene un diagrama asimétrico, en donde esto es el doble que esto de aquí. Y esa es la simplificación que dice el criterio de la asignatura, que es una primera pedrada, pero es una primera pedrada con criterio.